Mayna llaqtamasis maypika sankichis chimparimuychis kay canalman kunan qhawarikusun kay Pasión Andina nisqata. Noqa parlamusaykichis kay España llaqtamanta pacha, noqaypa sutiy Maggie. Kunan kay Pasión Andina takinqa Morena nisqata. Entonces kay gruputa mana riqsinichu. Entonces mask'ani información internetpi, mana información kanchu imachu sutim significado mana. Periódico pitarini chayta leesun kunan, pero primero saludas a una masinchis castellano, ¿ya? Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Hoy he vuelto al canal, hoy vamos a ver a Pasión Andina, ellos van a cantar Morena. También quiero mandar un saludo a Iber Encinas Nogales, es un nuevo suscriptor, también a aquellos que se han suscrito que no se dejan ver su nombre, pero les doy la bienvenida, y a todos los que me han comentado, han ido interactuando y diciendo lo que piensan y tal. Me ha gustado mucho, ha sido un comienzo muy positivo para este canal. Entonces he buscado información de Pasión Andina para saber qué es lo que significa tal, pero no he podido encontrar información en sí, no tienen biografía, no tienen casi nada. Entonces he encontrado en un periódico algo de ellos y les voy a comentar. Dice, el grupo fue fundado el 17 de mayo del 2000 en Oruro. Está compuesto por Alex Valdivia, Armando Landaeta, Julio López, César Reguena, Vicente Heredia, Javier Valdés y Nelson Gutiérrez. Pasión Andina lanzó su primer disco el 2002, el segundo el 2015, Yo Te Amo, perteneciente. Su segunda producción fue elegida como la canción del año el 2006 en Ecuador. El 2009 presentó su tercer álbum y el 2013 su cuarto material y el cuarto en el cual Yo No Olvido Amor fue el tema que les llevó a la popularidad. Actualmente alista su sexto material. Entonces yo creo que y aquí también dice, una de sus principales presentaciones en su trayectoria artística fue en febrero del 2015, cuando debutaron en el escenario de Viña del Mar con el tema La Reina al ritmo del caporal. Eso es lo que dice aquí, no hay más. Esto es Los Tiempos, este periódico. No he podido más encontrar información de ellos. Si ustedes saben más información de Pasión Andina, me gustaría que comenten ahí abajo, porque en sí yo no conozco este grupo. Yo todo lo que les puedo comentar de Bolivia, de todo lo que yo he vivido y acuerdo, es hasta el 2000. De ahí para adelante no les puedo decir sobre este grupo exactamente nada. Entonces me gustaría que ustedes me ayuden. Vamos a reaccionar a la canción, a la letra, a si tiene bailarines o no, todo eso vamos a ir comentando, y ustedes también lo que piensan, lo que sienten, me gustaría que comenten así para ir conociéndonos y hacer más amena este canal. Ankunapish llaqtamas imatachu yachankichis kaysa Pasión Andinamanta, qillqamuychis chay uraman, imatachu sientinkichis, imatachu pensankichis takiymantapis chay qillqarimuychis. Entonces kunan hatunyachisun pantallata y play. Ya empezamos el ritmo de caporales, por las botas, ¿no? Por los cascabeles. Ahí las figuras de los caporales. Para empezar, ya hemos visto mucha información aquí. Vamos a ver, voy a parar. Madre mía, que se me ha pasado pronto. A ver, espere. Ahí. Aquí, esta es la estatua del socavón, es de Oruro. Sabemos que en nuestro país hay dos estatuas a nivel mundial que son las más grandes, que es la Virgen del Socavón y el Cristo de la Concordia. Kankunapish llaqtamas yachankichis llaqtanchispitian iskay estatua a nivel mundial hatun.
hay Virgen del Socavón y Cristo de la Concordia. Lo que puedo comentar, aparte de lo que hemos visto, el cuerpo de baile, no sé si será de ellos o es algunos jóvenes de alguna universidad. Eso no lo sé. Ustedes, si lo saben, pueden comentar. Lo que puedo decir que aquí en la ropa siempre llevan algo representativo de nuestro país. Ya esto es más moderno, no es como los que han empezado, como los Carcas, Aviandina, Proyección, que llevaban ponchos y hasta hoy en día llevan ponchos, pero estos ya son más modernos. ¿Por qué? Yo creo que es porque la gente también ha ido evolucionando y queriendo otros ritmos y otras cosas. El charango, la guitarra, la zampoña, la hacha zampoña, la guitarra eléctrica y la batería. Hacen sería un sexteto ya. No, antes empezaban solamente de 3 personas un cuarteto y hasta un quinteto. Ahora ya hay sexteto y mucho más con la batería. Entonces vamos a seguir. Gankunap llaqtamas hawankich kaypi, ropanku. Apanku kay awaitu hina, a modernoña, manaña ñawpa hinachu ponchos apanku ni a barquitas ni ñawpa rikunkichis, a barquitas, tukuyma chulos, poncho apajkanku pich folclore takikuna modernoña, imarayku runa masinchis modernoña, chayrik hina. Entonces kaypi charango, guitarra, zampoña, hacha zampoña, y guitarra eléctrica, batería. Entonces kuna uyarina imatach takanganku. Ven a bailar, ven a gozar, el caporal de mi tierra. Sumaq waqarichingu charango, guitarrata, zampoñatapis. Es el caporal, arde mi Por ejemplo, la ropa, no de todos los caporales es lo mismo. Cambian en color, en diseño. Las polleras no, del tamaño, la blusa no, siempre en los bordados, en el color, siempre varía, con más lentejuelas, menos lentejuelas, bordados en dragones, otros bordados, o sea, de diferente manera, dependiendo de la fraternidad también. Es por eso que digo, no sé si es una representación de una universidad o es una fraternidad X de alguna, o de Oruro o algo. Tanto los hombres igual. Gankunal llaqtamas yachankichis. Pollera tamaño huchi, mapunchay cambian gachupe. Lo que cambian chega color, bordados, hasta un lentejuelas, mana lentejuelas ni chay cambian, chantaps. Mani chismanchu kay mani manchu ari universitarios nispa, mana yachanichu. A lo mejor waq fraternidad orurumanta, ma chay yachankichis qankuna. Chantata kishan sumaq fuerzawan, charaykis kuyukunku sumaqta. Entonces qhawarinallapuña. corazón morena, al verte bailar, mueven tus caderas, se llevan mis penas, mueven tus caderas, se llevan mis penas. En tus ojos de miel morena, yo quiero vivir. Fiebre del caporal morena. Es como cantarle a una mujer, ¿no? Un hombre enamorado, porque es todo lo que un hombre quiere decir a una persona que ama. Es como decir su mundo, significa esa mujer para ese hombre. Eso es lo que yo entiendo, no sé ustedes qué es lo que entienden con la canción. Kankunapas llaqtamas no kay takiwan entienden ni chay chico ni morena ni warmi mantakin. Ñawiyu khupi noqa tiyakuy munani. Entonces runa munakun warmita chaylla ninman hinata. Wakinkuna ari facilla parlanku, pero runa munakun sinchita warmi chayri chay hina parlan. Kankuna imata entiendenkichis. A ver, qillqarimuychis chay urapi.
tus caderas, se llevan mis penas. Mueven tus caderas, se llevan mis penas. Hey, yeah. Chaypi nin kuyukuktiki kay caderasni llakips qunqani nin entonces uqruna enamorasqa mana punia chayllapi piensakusun mana piensanchu ni problemas ninkupipis nima sino warmillapi piensan enamorasqa warmipis kikillanta warmi enamorakuqtin qaniman kikillanta umanpi chaypipis tukuy tiempo piensan qaripi qari enamorasqata tukuy tiempo piensan enamoradanpi entonces chayraykus nin kuychinki chay qunqachiwanki nin. Lo que ustedes, gente, lo que yo entiendo es que una persona cuando está enamorada, al ver bailar a su mujer, es obvio que la mira con todo el amor y pierde la noción y olvida todos los problemas. Eso es lo que yo entiendo. No sé ustedes qué es lo que entienden. Ahora vamos a seguir viendo. Sarón, qué guau. Cuando dice bien a mi tierra es como invitar a todos, ¿no? No solamente a nuestro país, sino a todas las personas que le guste del caporal, de nuestro folclore. Eso es bien a mi tierra, eso es lo que entiendo. Es muy abierto esta canción, no tiene fronteras, es muy alegre para las personas, al menos que les gusta el caporal, que les gusta el folclore. Es muy hermoso. Eso es lo que yo entiendo, él mismo invita, ven a mi tierra, ven a bailar el caporal. Entonces, ¿por qué no dejamos de tanta tontería? Si alguien en otro país quiere bailar y no es de nuestro país, que baile, porque al fin y al cabo sabemos que nuestro folclore es de nosotros. ¿Está registrado en la ONU? Muy bien. Si ellos reclaman que es su caporal, que lo demuestren. Si lo demuestran, bienvenido sea. Yo no entiendo por qué nos peleamos. Al fin y al cabo somos tanta cultura que deberíamos de disfrutar solamente el ver y el no estar aquí, que de mí, que de sí. Es mucho ego. Ese ego enseguece la mirada y los pensamientos de un ser humano. Algunas llaqtamas uyarinkichik invitan hamuy hallp'ayman tusurikusun entonces noqanini entonces hamuchunku si pay invitasan mana límite gonchu ni hamunki chayka estullapi tusukunki mana hamuy nin entonces noqata nini mana hap'inakunachu si pi tusuymunan caporal morenata o tukuy tususninchista tusuchunku gustan chay entonces imap hap'inakusun si pay tusunqanku astan hatun yachanqanku folclorenchista si mana noqanchis ari noqallaypata ima chay si maymin disfrutana si tusun haqay tusun maymin disfrutana noqanchis yachanchismi noqanchispata kasqanta paykunapis yachanku uqkuna ninku noqayku chay maqanakulla maymin disfrutana tukuy imachis kay takiykuna tusuqkuna disfrutana ama maqanakunachu chayta noqa entiendeni a ver hawarinallapuni porque sumaqta takin kay voz nimpis altuman tuqa sonqoyman chayan chaypis. Mira, vamos a retroceder, es donde la parte que empieza a elevar la voz y eso hace que te llegue, vamos, algo. Madre mía. La quenita. Fuego sobre tu piel morena, es el caporal. Arde mi corazón morena, al verte bailar. Él lo dice bien claro, al verte bailar,
arde mi cuerpo, es lo que siente un hombre enamorado, cuando, al menos cuando bailan en pareja estas canciones, verla a una mujer, un monumento ahí, debe ser lo máximo para un hombre, estar enamorada de una mujer. Y lo único que yo siempre digo, si estás enamorado, respeta hasta el último. Y así también te va a respetar. Y si no, simplemente decir hasta aquí y chao, no necesitas poner lo que ya sabemos, ¿no? El alce, como yo sé decir aquí en España. Respétense, quiéranse, disfruten, es su juventud de ustedes, no toda la vida van a ser jóvenes. Eso es lo que yo puedo decir. Yo también he bailado muchos años. Son bonitos recuerdos que me trae estas canciones a mi mente. Quizás a ustedes también les hace revivir o les transporta a la llakta como a mí me transporta. Kankunapish llaktamas munakuychis paynin, warmi tusuririn chay qonqachiwan tuuyman tukuyman. Ari cierto chay munakusqan tukuyman, pi mana munanmanchu warminta hina vistikuyta chay hina k'achamosata tukuya. Pero si chay k'achamusa munakunki chay munakuy sumaqta, ama huk ratullata. Uwaqkuna wakin runas huk ratitulla munakunchanta waqta qhawarisan chay makusachu. Chayqa pensanaykichis tiyan, qankuna ñawpaqpi wawasniykichis kan, warmi wawasniykichis hina munankichismanchu hina ruwananta mana chari. Entonces umachakuycha wawasniy, ya, umachakuychis. A ver, qhawarinaya. Ay, a la iglesia de rodillas. Se llevan mis penas. En tus ojos de miel morena, yo quiero vivir. Fiebre del caporal morena, que te hace bailar. Mueven tus caderas. Se llevan mis penas. Ahí cuando entran a la iglesia de rodillas, en la procesión cuando hacen, es cuando ellos se piden y hacen una promesa de volver al año a bailar, porque todo lo que le han pedido ese año ellos han cumplido, también la Virgencita les cumple. Es así, es una tradición y una creencia milenaria, como se puede decir, de hace años. Y más que todo el caporal viene de los afro-bolivianos. En sí raíz África, más claro, ¿no? Entonces yo siempre voy a decir de dónde proviene. Es por eso que la mezcla de culturas hace grande un país. El saber disfrutarlo y el saber valorar lo que tenemos es lo importante. El resto, egoísmo y todas esas cosas, dejen atrás, disfruten. Dejen el odio atrás, porque la persona a la que odian o a la que no, ellos no saben que les odian. El único que sufre eres tú porque está tu odio dentro de ti y eso no está bueno. Rancuna llaqtamas yachankichis pichtu son fraternidades yachankichis rancuna iglesiaman qonqorikuytawan yaykunkichis promesaswaq watapaq wataman tusunaykichis tukuyman. Entonces ama chaqnikuychischu kay caporal menos yachankichis maymanta hamusqanta afro-bolivianosmanta. Afro-bolivianos maymanta África, ñawpa runas Africamanta. Entonces respetan a tiyan, porque diversidad cultural tiyan aska. Entonces si altun tantakusun sumaq astawan folclore kanqa. Entonces respetakuna tiyan, ama chaqninakunachu. Porque chaqnikunki huk runata chay runa ma yachanchu chaqnikunkichis imachis mana yachanchu. Pi sufrin qanya, porque chaqnikuyki cuerpuyki ukhupi chay mana kusachu. Entonces kayta qhawarisun a ver imapichis tukukunqa.
Wow. Bueno, kay kamaya llaqtamais kay takiy tukukun kaypi noqa sumaq tusurikuyman sumaqta ipullerawa tema churarikuymi sapanaytapish kaypi trenzarikuymi tullma, sombrero, enagua, cosachakama. Ñawpaqpicha ñawpaqman rispa Boliviapi tusurikamus vistikus polleritata churakus morenadapi qawa tusurimus o caporalispi kankuna chan fotitos a Instagram wicharichimus. Gente, hasta aquí terminamos de ver a Pasión Andina. Me ha gustado mucho, es una gente joven que está incursionando en el folclore y ya más modernizado, pero gusta. Lo importante es eso, que se mantengan las raíces, no pierde. Ahí está la zampoña, el charango, ahí está. Esa es la esencia del folclore, entonces no pierde. Bueno, sin más que decir, he dicho que si voy a Bolivia me voy a poner las polleras, hacerme mis trenzas y ponerme una mini pollera y bailar. Eso es lo que he hecho y subir las fotos en Instagram. A ver si se hace realidad eso al año. Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes. Hasta otro vídeo. Waq video kama llaqtamasha, allin p'unchay kachunqankunapaq. Hasta otro día. Buen día.